Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar rápido porque son 40 minutos. ¿Ok? En esta ocasión hemos dividido las sesiones por sección. Entonces comienza tercero A, después viene tercero B y el día jueves tercero C. ¿Ok? Lo cual significa que debemos darnos prisa. ¿Ok? El tema que vamos a ver hoy es ondas parte 2. ¿Ok? Ya habíamos definido el sonido, eso inclusive fue preguntado en su momento en la prueba, es una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Sin embargo, hay diferentes tipos de ondas, de ondas vibratorias, de perturbaciones. Por supuesto, ellas conducen energía, ¿ok? Entonces, de una vez les digo que la respuesta en la prueba era incorrecta. Aunque no decía específicamente que era la definición de onda, eso que estaba allí de que no transporta energía está equivocado. Todas las perturbaciones, sean cuales sean, transportan energía, aunque sea muy poca. Las cualidades del sonido son duración, intensidad, altura y timbre. Lo habíamos visto. Un sistema transductor era aquel que convertía una onda sonora en una onda eléctrica, o en el caso del oído humano, un potencial de acción que se transmite a la corteza cerebral. Y entonces habíamos visto específicamente ondas sonoras. Ese fue el tema pasado. Las ondas sonoras se transmiten a través del aire, lo cual significa que en el espacio no hay transmisión de sonido, porque no hay aire. ¿Okay? Los diferentes tipos de ondas. ¿Okay? La definición técnica es una propagación de alguna perturbación de un medio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o magnético, que se propaga a través del espacio transportando energía. Esto mismo estaba en la prueba, pero decía sin transportar energía, por lo tanto es falso. ¿Ok? La respuesta era incorrecta. ¿Ok? Bueno, una onda tiene su elongación, su amplitud, el periodo, la frecuencia. Entonces, tenemos la longitud de onda entre dos crestas, define el tamaño de la onda. La onda puede ser muy pequeña, ya vamos a ver el espectro electromagnético, como los rayos gamma o los rayos cósmicos, o pueden ser muy grandes. Cuanto más grande sea, menos energía. Por eso nosotros estamos inundados de ondas, ondas de radio, ondas de TV, y no nos pasa nada. La razón es que son ondas excesivamente grandes y la cantidad de energía es muy, muy pequeña. ¿Okay? No es suficiente para producirnos a nosotros una perturbación. Una onda tiene crestas, tiene valles, tiene una velocidad de transmisión en un sentido. Se puede medir la frecuencia, que es el número de ciclos, y el tiempo que dura un ciclo, al cual se llama periodo. ¿Ok? La diferencia cuando yo trazo una línea horizontal en el medio de la onda hasta la cresta se denomina amplitud. Entonces, aquí lo pueden ver, ¿qué es una amplitud? La dirección de propagación, las crestas, los valles, la longitud de onda. Hay que acostumbrarse el oído a todas esas palabras. Un ciclo es, por supuesto, la suma de, de una cresta y un valle. Entonces, la duración de ese ciclo corresponde al periodo. El número de ciclos
en una unidad de tiempo determinada se denomina frecuencia. El periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Okay? El tamaño de la onda se mide por algo que se llama longitud de onda. Su símbolo es la letra lambda. Esto es uniforme, tradicional, rara vez se cambia. ¿Okay? Siempre que vean este simbolito significa longitud de onda en física, por supuesto. Bueno, esos son los parámetros que componen una onda. ¿Okay? Por supuesto, vivimos en un mundo tridimensional. Entonces la onda se desplaza en las 3 dimensiones. ¿Okay? No podemos verla de manera plana, como si estuviésemos viendo un papel, porque no es así. Eso significa, ya lo veremos más adelante, que yo puedo eliminar algunos de esos componentes, el componente Z, por ejemplo, y entonces la convierto en luz polarizada. Y si después yo hago que entren en fase, lo puedo convertir en un láser. ¿Cuáles son los fenómenos de la onda que vimos? Reflexión, refracción, absorción, difracción, dispersión e interferencia. La reflexión es fácil de entender. Las superficies muy duras, las rocas, reflejan la onda. Esa onda choca y se devuelve. Eso produce ecos, eso produce reverberaciones. Eso es lo que se llama reflexión de la onda. La refracción es cuando pasa al siguiente medio, pero cambia de dirección. Diferente de la difracción, que es cuando yo tengo un punto donde la onda puede pasar, pero cambia su patrón. La interferencia es cuando se encuentran dos ondas en el mismo lugar, y puede ocurrir una interferencia constructiva, es decir, que se sumen ambas, o destructiva, que se eliminen ambas. Entonces, hemos definido reflexión de ondas, hemos definido refracción de ondas, hemos definido difracción de ondas y hemos definido interferencia de ondas. Esto también aparecía en algún punto en la prueba. Pero ellas no son las únicas ondas que existen. Entonces vamos a ver un poco más del mundo de la física en cuanto a ondas se refiere. Es un tema amplísimo, enorme, diría yo. Bueno, lo primero es que las partículas subatómicas ya hoy en día se sabe que tienen dos comportamientos. Eso se ha denominado la dualidad onda-corpúsculo. Se pueden comportar de ambas formas, como onda o como partícula. ¿Ok? Entonces, fíjense que la dualidad onda-corpúsculo postula que todas las partículas presentan propiedad de onda y de partícula. Es decir, yo puedo ver el electrón como una pequeña metra, llamémosla de alguna manera de forma coloquial. Las partículas, los electrones, están en niveles de energía. Nivel fundamental, niveles excitados, nivel 2, 3, 4, 5. Los niveles son números enteros positivos. En nuestro sistema solar el nivel máximo es el nivel 8. Pero la partícula cuando pasa de 8 y se considera que está infinita, en el nivel infinito es porque la partícula está libre. Entonces, cuando ese electrón pasa de un nivel a otro, libera energía. Para subir, absorbe. Para bajar, emite. Eso se llama absorción y emisión atómica. Eso libera energía y se puede medir en forma de ondas. Entonces,
Fíjense que el fotón azul tiene más energía que el fotón rojo. ¿Ok? Entonces, eso es determinante más adelante. Y ya lo vamos a ver. Esto fue demostrado. Es decir, esto es una ley física. Esto no es una teoría, no es la teoría onda-partícula. No es cierto. Esto es una ley comprobada. ¿Y cómo se comprobó? Con dos experimentos. Uno, el efecto fotoeléctrico. Este experimento lo expuso en una publicación Albert Einstein en el año 1904, por el cual recibió el premio Nobel en el año de 1922. Y el otro fue el experimento de Davison-Germer, donde pudo medir el pico de dispersión de los electrones en un cristal de níquel y mostró propiedades de onda. Entonces, esto que estoy diciendo es conocimiento comprobado y universal dentro de nuestro ámbito, por supuesto. A nivel atómico, los átomos que se pueden comportar como ondas están conformados por un núcleo, por protones, electrones, que a su vez tienen partículas más pequeñas hasta llegar al quarks. Fíjense que la escala aquí es de 10 a la menos 18 metros, tremendamente pequeña. Y el más pequeño de todos es el quark, de los cuales hasta ahora se tiene conocimiento de 5, que por cierto se le dieron nombres bastante curiosos: arriba, abajo, bonito, feo, etc. Ya hoy en día tienen nombres matemáticos. La materia, entonces, está formada, fíjense, a nivel más pequeño por los quarks y otras partículas llamadas leptones. Eso forma una complementariedad quark-leptón que da a los hadrones, que a su vez se dividen en mesones y bariones para conformar los núcleos. Los núcleos forman entonces los átomos las moléculas los tejidos los organismos los ecosistemas las biosferas conforman el planeta, los planetas conforman un sistema solar y los sistemas solares conforman una galaxia. Entonces, desde lo más pequeño a lo más grande, toda la materia está interconectada. Eso ha llevado a postular algunas teorías. Por ejemplo, observen el lado derecho de la lámina. Tenemos 4 fuerzas: la fuerza fuerte, la débil, el electromagnetismo y la gravedad. Esas son las 4 fuerzas básicas de la naturaleza. 4. Por supuesto, ¿quiénes portan esa fuerza? En el caso de la interacción fuerte, los gluones. En el caso de la interacción débil, los bosones. En el electromagnetismo, los fotones. En la gravedad, los gravitrones. Eso lleva, entonces, a áreas específicas de estudio. Entonces tenemos la cromodinámica cuántica, la electrodinámica cuántica, la gravedad cuántica. Eso llevó a una teoría del campo unificado, que sí es una teoría, pero que ya está bastante avanzada. La que no está avanzada es la teoría del todo, propuesta por el británico, que propone la unión de todo esto. Pero eso es incipiente, es muy especulativo y es muy teórico. Eso no hay experimento que lo compruebe. Así como se comprobó la teoría onda-partícula con 2 experimentos claros y 2 experimentos contundentes, la teoría del campo unificado y la teoría del todo no tiene experimentos que lo comprueben. La teoría de la relatividad sí. Por lo tanto, no debería llamarse teoría de la relatividad, es ley de la relatividad. Cuando algo se comprueba, ya no es teoría, es ley. Entonces vemos cómo el átomo
se subdivide en partículas mucho más pequeñas hasta llegar al quarks, que es 10 a la menos 18 metros, o más pequeño aún. Entonces, la materia parece estar conformada por uniones cada vez más grandes de partículas muy pequeñas. Algo así como la sociedad está conformada por la suma de los individuos. Entonces, para conformar un protón o un neutrón, requieres la unión de los quarks. La unión de protones, neutrones y electrones conforman núcleos. Y ese núcleo forma un átomo. Y los átomos forman moléculas. Y las moléculas hacen sustancias, hacen tejidos, en el caso de las proteínas, conforman órganos. La unión de órganos forma organismos y los organismos se unen para formar ecosistemas, que a su vez se unen con otros ecosistemas para formar biosferas, que es lo que conforma el planeta, pero el planeta forma parte de una cadena planetaria que es el sistema solar. Y este no es el único sistema solar. Hay más sistemas solares, muchos más. Aquí lo pueden ver entonces, ¿okay?, en un diagrama, como los quarks se van uniendo para llegar hasta el cuerpo final. ¿Okay? O al revés, el cuerpo lo va dividiendo en partículas, moléculas, átomos, partículas subatómicas, hasta llegar al quarks. ¿Okay? Fíjense entonces acá la estructura de la materia. La teoría atómica se centra en el átomo. El átomo hoy en día ya se sabe que contiene partículas subatómicas. Y esas partículas conforman los elementos. Atrás quedaron los modelos atómicos que en condiciones normales se estudia en química, el de Dalton, Rutherford, Thomson, Bohr, etc. Hoy en día todos estos modelos han sido desechados y se sabe que es el mecano cuántico el válido hasta ahora. ¿Ok? Hasta este momento. La ciencia cambia. Pero no solamente hay materia. El problema es que también existe la antimateria. Fíjense que la materia está conformada por protones y electrones. En el caso del hidrógeno, un solo electrón. El hidrógeno tiene dos primos, llamados isótopos, el deuterio y el tritio. La diferencia es que el deuterio, aparte del protón, tiene un neutrón y el tritio tiene dos neutrones. Son radiactivos y tienen aplicaciones en física nuclear. Bueno, el átomo de hidrógeno tiene su contraparte de antimateria formada por antiprotón y un positrón. Es decir, el positrón, en lugar de tener carga negativa, tiene carga positiva. Y el antiprotón, en lugar de tener carga positiva, tiene carga negativa. Esto es lo que se conoce como el antihidrógeno. Y esto existe. Se ha hecho en laboratorios. Se ha fotografiado. Esto no es especulativo. Esto es real, física real. Entonces la antimateria existe. Teniendo el hidrógeno y el antihidrógeno, el antiprotón y el positrón. Es decir, tenemos el electrón y su contraparte positrón. Tenemos el protón y su contraparte antiprotón. Por lo tanto, tenemos el elemento hidrógeno y su contraparte antihidrógeno. Cuando un átomo de hidrógeno se encuentra en el espacio, en el mismo lugar con su contraparte antihidrógeno, se destruye. Es lo que se llama la formación de pares. Se desintegran con liberación de energía. ¿Okay? Quizás esta es una de las fuentes energéticas para el futuro.
¿Ok? Cuando la materia y la antimateria se encuentran, ambos se desintegran. No pueden estar en el mismo lugar en el mismo tiempo. No pueden. Y aparte de que tenemos la antimateria ya como una realidad, también tenemos la materia oscura. Es decir, el espacio está conformado por una materia que desconocemos y una energía que desconocemos. Entonces, la energía oscura es una energía misteriosa, pero que no sabemos qué es ni en qué consiste. Su descubridor, el que la postuló, fue Albert Einstein. La materia oscura pasa lo mismo. ¿Ok? No sabemos qué es materia oscura. Sin embargo, pueden ver acá, en este gráfico de torta, que lo que conocemos del universo es realmente insignificante. Esto es lo que sabemos del universo. Y aquí están las galaxias, agujeros negros, todo lo que conocemos encaja en esta parte amarilla. El resto es materia oscura, no sabemos qué es. El resto es energía oscura y no sabemos qué es. Es decir, que del universo todavía no sabemos realmente nada. ¿Okay? Pero sí sabemos algunas cosas. Por ejemplo, que el universo se expande, que tiene una edad de 13.700 millones de años. Es decir, es un universo relativamente joven. Relativamente no, es un universo joven, recién nacido prácticamente. ¿Okay? ¿Hasta dónde se va a expandir? Eso no lo sabe nadie. Ya es aceptado por la física que a partir de un punto de antimateria llamado el Big Bang, se produce una explosión y comienza a formarse todos los cuerpos celestes. Fíjense que a lo largo de esos 13.700 millones de años se han formado los planetas, las galaxias, etcétera, que se van alejando una de otra en la medida que el universo se hace mayor. Ahora, ¿en qué se expande? Pues eso es realmente totalmente desconocido. No lo sabemos. Existe el Big Bang, existe el Big Crunch. Es decir, si se expande, se va a contraer también en algún punto del futuro. Es decir, de acuerdo con esto, el universo es finito, como lo somos nosotros también. Entonces, tienen un diagrama aproximado de lo que ha sido la historia del universo hasta ahora. ¿Cómo se sabe que se expanden? Hay un efecto llamado efecto Doppler, en el cual se ha comprobado el corrimiento hacia el rojo, lo cual demuestra matemáticamente que el universo sí se está expandiendo y que las galaxias se están alejando unas de otras. ¿Okay? Entonces, si no fuese así, habría un corrimiento hacia el azul. Sin embargo, el corrimiento, cuando eso se estudia a nivel espectrofotométrico, tenemos un corrimiento hacia el rojo, lo cual es indicativo de que las galaxias se están alejando. No de manera individual, hay que verlo como un globo. Yo inflo el globo y cada partícula la distancia se hace mayor, pero de manera equidistante en todos los puntos. No solamente entonces tenemos galaxias, tenemos los cuásares, que tampoco se sabe exactamente qué son objetos lejanos que emiten grandes cantidades de energía con radiaciones similares a la de las estrellas. Y son centenares de miles de millones de veces más brillantes que las estrellas. Son extrañas fuentes luminosas, pero se desconoce qué es un cuásar realmente. Y es lo que estoy diciendo. De nuestro universo sabemos realmente muy poco. Después tenemos los púlsares.
Entonces, pero resulta que también se están desplazando hacia el rojo de las líneas espectrales. Así que son objetos que se alejan de nosotros a velocidades enormes. Tienen gran cantidad de energía, brillan mucho y también se conoce exactamente lo que son. Los agujeros negros es una región finita del espacio-tiempo provocada por una gran concentración de masa en su interior. Ese aumento infinito de masa produce un aumento infinito de densidad en su campo gravitatorio. Es decir, la gravedad es tan grande que no puede escapar nada de él. Pero eso no es un hoyo que tú ves, porque el espacio es negro, tú no vas a ver nada en realidad. Es una zona del espacio en la cual no hay nada y hay una emisión de cierto tipo de radiación que tú puedes captar. El hoyo negro tiene lo que se llama una línea, un borderline, en el cual cualquier cosa que se acerque allí se desintegra. Es decir, al agujero negro no entra la estrella completa o el planeta completo. Para cuando llega a 50.000 millones de kilómetros del agujero negro, de ese planeta no queda sino polvo espacial, si acaso. En realidad entra en forma atómica. Entonces, eso produce una singularidad, que es un punto central de densidad infinita. De ahí no puede escapar la luz. Entonces, es una zona del espacio donde tú no observas nada. Generalmente lo que se observa a través de los telescopios es que los cuerpos celestes giran alrededor de una zona oscura. Entonces se hace la suposición de que esa zona oscura es un agujero negro. Supuestamente la Vía Láctea gira alrededor de un agujero negro que se la está tragando. Bueno, ¿qué sabemos de la materia, del espacio y del tiempo? Que son inagotables, son infinitos para nosotros. Nuestra concepción son infinitos, que están subordinados a la ley universal del desarrollo, del cambio, del movimiento perpetuo. Espacio-tiempo son unidad y contrarios a la vez. Son absolutos, pero a la vez son relativos. Eso es lo que sabemos. Les decía que hay otros sistemas solares como el nuestro. Este es el sistema Alpha Centauri, que está el planeta, que tiene condiciones muy similares a la Tierra, gira alrededor de un sol similar al nuestro. Se ha ubicado perfectamente. Y este es el planeta, se llama Próxima Centauri. Bastante similar a la Tierra. Muy similar. ¿Hay vida? ¿No hay vida? Eso no lo sabemos. Bueno, habíamos visto algunas cosas de la luz, el espectro electromagnético que deben repasar, por supuesto, que va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Cuanto más grandes sean las ondas, fíjense la frecuencia en hertz, ¿ok? La potencia se mide entonces en hertz. El tiempo, la longitud de la radiación se mide en longitud de onda. Entonces las de radio son de 1000 metros de distancia, pero fíjense que los rayos gamma de 10 a la menos 12, que tienen muchísima más energía. Fíjense la temperatura en grados Kelvin de los rayos gamma. Entonces, por supuesto, eso lo hace mucho más peligroso. Lo que nosotros vemos del espectro es una franjita muy, muy pequeña, que va desde los 400 nanómetros aproximadamente, que es el morado, hasta el rojo intenso, que es de 700 nanómetros. ¿Ok? Bueno, lo demás eran ondas electromagnéticas. Quizás esto lo veamos la próxima semana. Algunos aspectos interesantes de este tema, muy interesantes en cuanto al conocimiento que nosotros tenemos o que tiene la física
del universo y de su composición de la materia. Un momentico que tengo que anotar los participantes el día de hoy, ¿ok? Profe, yo tengo unas preguntas. Muy bien, adelante. Bueno, cuando usted estaba explicando como por la lámina 32, decía que la materia estaba conformada por leptones y quarks, y ellos se convertían en hadrones. Y cuando decía hadrones, se convertían en mesones y bariones. Cuando son mesones y bariones, se refieren a los protones y neutrones, porque después directamente dice que son núcleos. Y el núcleo no está conformado por estos. Sí. Ellos van a conformar entonces los protones y los neutrones, ¿okay? Que son uniones. Okay. Claro, esto no es una definición simple. Por ejemplo, se habla de fermiones y bolsones, pero eso no existe en la realidad. Es un comportamiento. Cuando las partículas se comportan según la estadística de Boltzmann, se llaman bolsones. Cuando se comportan según la estadística de Fermi, se llaman fermiones. En este caso son hadrones, leptones, etcétera, se van integrando y formando cada vez partículas mayores hasta conformar los protones. Es decir, el protón está conformado por subpartículas. Hoy en día hay más de 200. Aquí no se mencionan ni de broma todas las partículas que hay. Entonces, después los protones y neutrones forman el núcleo, atraen los electrones que van a girar en una zona próxima. Eso conforma un átomo. Los átomos interaccionan entre sí como los sistemas solares y van a conformar las moléculas. Sí, entonces es lo que está representado allí es la unión de partículas más pequeñas cada vez hasta conformar, no lo menciona explícitamente porque es muy sui generis, muy general, ¿ok? Ok. Pero sí, Profe, otra pregunta. Cuando usted dio las fuerzas de los portadores de la fuerza que se crearon supuestamente en la teoría del Big Bang son fuerte, débil, electromagnética y gravedad. A mí cuando me lo enseñaron una vez me dijeron que era fuerte, débil, fuerza nuclear y gravedad. No sé si esta es otra forma que se le da el nombre porque supuestamente por la teoría de Albert Einstein que mc al cuadrado es igual a esto que es la fórmula que se le da energía a la fuerza de nuclear. Entonces no sé si es otra forma de llamarlo, la electromagnética y la nuclear son no. Las semejantes. fuerzas nucleares son dos, fuerza fuerte y débil, interacción fuerte e interacción débil, ¿ok? Eso está equivocado. La tercera fuerza es la fuerza electromagnética y la cuarta es la gravedad. Entonces son interacción fuerte e interacción débil, y esas son las nucleares. La electromagnética y la gravedad. ¿Ok? La Ah, unión de ok. las cuatro van a conformar entonces la teoría del campo unificado. Eso unido al conocimiento de las subpartículas conforman la teoría del todo, que está, por supuesto, en pañales, ¿no? Eso lo hizo el británico, pero eso está incompleto y no hay pruebas de eso. Otra pregunta. Ok. Sí, tiene que ver, pero como está hablando de eso, no sé si me puede responder, que tengo esta duda. Que cuando se creó el universo, en la teoría del Big Bang, decían que supuestamente hubo una explosión que se refiere al Big Bang por el choque de los quarks y leptones que hubo en ese espacio, pero cuando dicen la teoría dicen que no hay nada realmente. Entonces, ¿habían o no había estos tipos de materia básica? No, la teoría realmente lo que dice es que es una explosión de antimateria, no de quarks ni de partículas. Las partículas se formaron posteriormente, en la etapa oscura del universo. Ok. La pregunta es, si eso es una explosión de antimateria, ¿dónde quedó la antimateria? Pero no hay respuesta, porque recuerda, acabo de decir que más del 70% del espacio es desconocido. Hay una materia oscura que no se sabe qué es. Lo que sí, para producir una explosión de esa magnitud y de esa fuerza tiene que haber sido de antimateria. Un punto de densidad infinita de antimateria que explota, ¿okay? Esa radiación de esa explosión sí se ha medido, está medida, es decir, eso está comprobado.
No es la teoría del Big Bang, es la ley del Big Bang. Como tampoco es la teoría de la relatividad, es la ley de la relatividad. Eso está comprobado. Se ha medido la radiación residual de la explosión, por favor. Ahora, lo que se supone es que es de antimateria. Más allá de eso no se sabe. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, en los 2 minutos que quedan, decirle que estamos revisando las pruebas, pero he comenzado ya el fin de semana con quinto año, porque ellos salen primero, entonces tienen prioridad, ¿ok? Pero las suyas ya están en camino, he revisado algunas. Las notas son bastante bien. Cualquier cosa, usted me consulta al correo. El caso de Ainhoa Cano, lo leí anoche detenidamente, le mandé un correo, léalo, me responde, y cualquier detalle que tengan, no hay ningún problema, lo envían al correo, ¿ok? Yo les voy a responder, no necesariamente de manera inmediata, pero sí les doy respuesta a todo el mundo, ¿ok? En el aula tardo más, porque han habido problemas de señal, muchos problemas. Y es a nivel general, porque mi sistema ya está arreglado. Afortunadamente hoy no ha fallado. Pero no es aquí, es ya a nivel general de la zona. ¿Okay? Bueno, señores, el tiempo ha concluido. Feliz día, feliz inicio de semana, feliz semana. Si tienen más preguntas, podemos hacerlo mucho más interactivo la próxima semana, el próximo lunes. Pueden preguntar todo lo que quieran y conversamos más detenidamente sobre este tema, que es fascinante en realidad. ¿Okay? Bueno, ha sido un gusto como siempre. Buenos días para todos. Se va a cortar. Tienes que entrar a la otra sesión de tercero B que va a empezar en